La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Me alegro muchísimo de saludarte en este domingo cuarto de Pascua, domingo del Buen Pastor. Muy feliz domingo. Estamos a 30 de abril y el Evangelio es de San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. Dice así: En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les propuso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Vamos a detenernos un poco en las características que habla Jesús sobre el buen pastor. Dice así: el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Jesús dice que Él es la puerta, pero también podríamos, porque las imágenes que pone Jesús tienen muchas interpretaciones que son válidas.
entonces también podríamos decir que la voluntad del Padre es la puerta. El que pastorea conforme a la voluntad del Padre, que es Cristo, es el que entra por la puerta y el guarda es el Padre. Entonces dice Jesús, el que entra por la puerta, es decir, el que pastorea según la voluntad del Padre, es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda, que es el Padre. Y las ovejas atienden a su voz. Y Él va llamando por el nombre a sus ovejas. El buen pastor, querida alma contemplativa, conoce a cada oveja por su nombre. Conoce a cada oveja de manera personal y única. Y ama a cada oveja de manera personal y única. Esto quiere decir que las va llamando por el nombre. Tú no eres un número para Dios. Mi querida alma contemplativa, tú eres conocida por Dios de manera única. Tú eres amada por Dios de manera única. Entonces las va llamando por el nombre y las saca fuera. Quiero detenerme un poco en esto. Las saca fuera. ¿Cómo podemos interpretar las saca fuera? Las saca fuera de este mundo. Las eleva de este mundo al cielo. Y también podemos interpretarlo como que las saca fuera de sí mismas. Las saca fuera de sí mismas y las mete en Dios. Y con respecto a las saca fuera, vamos a leer un texto de San Juan de la Cruz que está en el Cántico Espiritual B, en la anotación, el número 17, que dice así: Para más declaración de este verso, es de saber que allende de otras muchas diferencias de visitas que Dios hace al alma, con que la llaga y levanta en amor, suele hacer unos escondidos toques de amor
que a manera de saeta de fuego hieren y traspasan el alma y la dejan toda cauterizada con fuego de amor. Está hablando San Juan de la Cruz de los toques de amor o heridas de amor. Continúa. Y estas propiamente se llaman heridas de amor, de las cuales habla aquí el alma. Dios hace unos toques de amor en el alma, Dios hace unas heridas de amor en el alma, y el buen pastor toca delicada y fortísimamente el alma de su oveja, de manera que inflaman estas tanto la voluntad en afición que se está el alma abrasando en fuego y llama de amor. Estos toques de amor, estas heridas de amor, inflaman tanto el alma en amor que se está el alma abrasando en fuego y llama de amor, tanto que parece consumirse en aquella llama y la hace salir fuera de sí. ¿Te das cuenta? Esto es lo de y la saca fuera. Dice el Evangelio, y la saca fuera. Y dice San Juan de la Cruz que con estos toques de amor la hace salir fuera de sí. Continúa el texto del Evangelio de hoy. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas. El buen pastor, querida alma contemplativa, camina delante de las ovejas, las va dando ejemplo, las va abriendo el camino, dándolas ejemplo. Por eso, querido hermano sacerdote, querido hermano seminarista, si quieres ser un buen pastor, tienes que caminar delante de tus ovejas dándolas ejemplo. Tienes que abrirlas el camino viviendo tú lo que las pides vivir. Camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Él las conoce y ellas le conocen. Esta es la maravilla de la relación del buen pastor con sus ovejas, que él las conoce una a una y ellas le conocen a él, conocen su voz, conocen su rostro.
conocen su nombre. Y ahora en este domingo del Buen Pastor, no quería dejar de comentar contigo, mi querida alma contemplativa, la poesía del pastorcico. Porque el buen pastor es este pastorcico. Dice así la poesía del pastorcico. Un pastorcico solo está penado, ajeno de placer y de contento, y en su pastora puesto el pensamiento, y el pecho del amor muy lastimado. No llora por haberle amor llagado, que no le pena verse así afligido, aunque en el corazón está herido. Mas llora por pensar que está olvidado. Que solo de pensar que está olvidado, de su bella pastora, con gran pena, se deja maltratar en tierra ajena, el pecho del amor muy lastimado. Y dice el pastorcico, ay desdichado, de aquel que de mi amor ha hecho ausencia, y no quiere gozarla mi presencia, y el pecho por su amor muy lastimado. Y a cabo de un gran rato se ha encumbrado sobre un árbol do abrió sus brazos bellos, y muerto se ha quedado asido de ellos, el pecho del amor muy lastimado. Entonces esta poesía del pastorcico añade un nuevo elemento muy importante para nuestro conocimiento del pastorcico, que es que el pastorcico está enamorado de su pastorcita. Entonces tú, querida alma contemplativa, eres esa pastorcita, esa bella pastora de la que está enamorado el pastor. Y tú, en unión con el pastor, tienes que pastorear las ovejas del Señor, cuidarlas con tu amor y tu oración. Nada más por hoy. Muy feliz domingo del Buen Pastor. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga.